estaba apagada. Ya 10 te voy a comprar. ¿10 en ese café? Es mucho. ¿Dónde está el...? ¿Está apagada tu cámara ahorita? No, como ¿1, 5? No. Me escuchan.
Bien. Buenos días. No, buenas tardes, perdón. Yo sigo en la mañana. Bien. Entonces, vamos a continuar con los seminarios sobre primeros auxilios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre heridas. Vamos a hablar sobre qué son algunos factores que tienen que ver sobre su cicatrización para tener cicatrices más, podemos decir, estéticas. Y al final vamos a hablar un poquito sobre lo que son las suturas, lo básico. ¿Ya? Entonces empezaremos porque es harto que hablar. Para los que por primera vez están participando, pueden preguntar en cualquier momento. ¿Ya? Simplemente para eso, escriban en el chat. Ahí yo cualquier rato lo veo y ni bien hay campito les respondo. También pueden levantar la mano. Para eso a la derecha abajo hay 3 puntitos y le ponen levantar la mano. Así yo les doy campo. Y también hay momentos en los que yo hago ajustes a la pantalla o cuando la red se pone inestable. Y en esos momentos ustedes pueden aprovechar también para activar su micrófono y preguntar directamente, como ustedes quieran. Si también tienen un poco de vergüenza de preguntar, pueden escribirme en privado ahí en el mismo chat y igual voy a responder a todo el grupo sin decir el nombre. ¿Ya? Bien, empecemos entonces. Bien, rapidito, un poquito vamos a repasar lo que son las propiedades de la piel rápidamente. Ya, la piel es un tejido que estructuralmente está formado por 2 capas, lo que es la epidermis a ver, esperen un ratito. Bien. A ver, es que se puso un poco inestable. Bueno. Bueno, si tienen problemas de audio, me escriben ahí al chat para ver qué está pasando. ¿Ya? Bien, entonces, como decía, la piel está formada por 2 capas. La epidermis, que es la capa más delgadita, que aquí le estoy subrayando. Y la dermis, que es la capa de sostén, que sería esta otra capa de acá, que es donde están los vasos sanguíneos y otras estructuras de la piel. Debajo de la piel se suele encontrar el tejido solar subcutáneo, ya que es la grasita que le llamamos, que es donde hay mayor vascularización, ya obviamente para mantener a la piel. Y en profundidad tenemos otros tejidos que serían los tejidos musculares, huesos u órganos. Eso dependiendo de la porción del cuerpo que estemos hablando. ¿Ya? Algunas características importantes de la piel: nos protege del medio ambiente, tiene una capacidad para regenerarse de 2 a 3 semanas. Eso es importante para entender lo que es el proceso de cicatrización. Ya, como están viendo, nos va a prevenir que no perdamos mucha agua por evaporación, es lo que se refiere ahí de secación. Nos sirve de barrera contra agentes infecciosos, bacterias, virus, parásitos, etcétera, contra toxinas, evita lo que es la pérdida de fluidos, función neurosensitiva, ya, etcétera. Eso está en lo que es
la epidermis. En cuanto a la dermis, ya es el tejido de soporte, como les decía, le proporciona durabilidad y flexibilidad a la epidermis. Es donde está lo que se necesita para la reparación, ya que si la epidermis se daña, se puede reparar por completo a partir de la dermis. ¿Ya? Es un andamio para la migración y los nutrientes para la epidermis. ¿Ya? Protege a la misma epidermis contra el trauma, le da un colchón, si ustedes quieren, a la epidermis. ¿Ya? Y es donde se encuentra lo que son las funciones sanguíneas. O sea, por donde llega, perdón, el flujo sanguíneo para alimentar a la epidermis. Bien. Bueno. La dermis, lo que más nos interesa es, en cuanto hablamos de heridas, es una célula que es el fibroblasto. El fibroblasto es la célula que se encarga de reparar las heridas. Esta célula, su función principal es construir lo que se llama la matriz extracelular, que es una estructura formada por proteínas, principalmente colágeno, pero también otras como elastina, peptidoculano, fibronectina y otras más sustancias que sirven como un soporte para que las células puedan migrar a esa estructura y así se controle el tejido. ¿Ya? Esa matriz, además de lo que he mencionado, va a tener glucosaminoglutanos y ácido hialurónico, que son sustancias que también proveen esa estructura para lo que son las células. ¿Ya? Esta matriz que estamos hablando, que es la que se va a formar siempre, primero, antes de que las células puedan migrar hacia el tejido, nos van a servir para que las células se orienten y puedan darle una estructura. Es algo así como cuando se construye un edificio, han de ver que primero ponen los pilares de cemento y luego después recién los separan con ladrillos, etc. No es lo mismo. Acá el fibroblasto, primero, podemos ir, a ver, podemos decir, aquí ladito lo vamos a dibujar. Podemos decir que tengo una herida, entonces el fibroblasto se va a mover, vamos a ver que el fibroblasto es esta celulita que voy dibujando ahí. Otro va a pasar por acá, otro pasará por acá, así. Y van haciendo como una red entre los fibroblastos, ¿ya? Que provee la estructura. Una vez que se ha hecho esa red, recién las células empiezan a migrar y a ocupar esos espacios, ¿no? Y se empiezan ya a organizar ocupando esos espacios. Esta célula, para poder hacer este proceso, necesita que se le dé el material que éste requiere, que es principalmente una buena fuente de aminoácidos, que esos son las proteínas. Ya necesita carbohidratos para poder gastar energía en ese proceso y vitamina C. ¿Ya? Si fuese otro tejido que involucrase cartílago, además estará otros nutrientes como glucosaminas y etcétera, ¿no? O sea, varias sustancias más. Pero principalmente para reconstruir una herida van a estar aminoácidos y vitamina C, ¿ya? Que es lo que se necesita para reconstruir un tejido, ¿ya? Y cuando ya está en la etapa de que las células empiezan a ocupar su campo, como ellas se van a empezar a dividir, van a requerir una buena cantidad de lípidos. Entonces, dependiendo del momento, nutricionalmente va a haber diferentes requerimientos. Bien, ahora, Langer, observando el cuerpo, determina que en el cuerpo hay unas líneas sobre las cuales hay menor tensión. E incluso sobre esas líneas es lo que se forman muchas veces nuestras arrugas. Pero estas líneas se deben a la organización de las fibras de colágeno en diferentes partes del cuerpo.
Es importante conocer las líneas del ángel, ya que las heridas que van paralelas a las líneas del ángel, su cicatrización suele ser más tranquila y no suele dejar marca o debe ser mínima. En cambio, si las heridas son perpendiculares a las líneas del ángel, cuesta más que cicatrice la herida y generalmente suelen ser muy notorias las cicatrices. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que ven, ya, y es cuando yo veo de repente en las cesáreas, ya un corte que sea así. A ver, vamos a cambiar de color para que se note más. Acá, entonces, por debajo del ombligo. Ahí está, ahora sí. Esta, ¿eh? Una línea de corte así, ya como es perpendicular, va a dejar una cicatriz muy notoria. En cambio, si la cicatriz va paralela a estas, de esta manera, la cicatriz va a ser menos notoria, va a tener mejor cicatrización. Ya, y eso va para todo el cuerpo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, el caso del muslo en la parte posterior, pongámosle, si el corte es así, de repente ni se nota la cicatriz. Pero si el corte fuese así, va a dejar una cicatriz muy notoria. Entonces, dependiendo de cómo sea la herida, van a quedar también más o menos cicatrices. ¿Ya? A veces en algunas cicatrices, algunas heridas, perdón, para evitar que pase eso, se pueden hacer ciertas técnicas, que es lo que se aplica en cirugía, para poder de repente invertir la línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si, pongámosle aquí en la área blanca, si el corte fuese así, de esta manera, ya quirúrgicamente le podemos ampliar un corte pequeñito acá y otro corte pequeñito acá. Y luego, esta punta, esta parte de aquí que se corta, porque se dan cuenta, va a formar dos colgajos. Ya vamos a llevarlo, esto de acá, o sea, la flechita apuntando, lo vamos a colocar acá, ¿no? De tal manera que el corte va a ser mayor al horizontal y va a ser menor a lo perpendicular, así. ¿Ya? Así a veces nosotros podemos conseguir invertir el hecho de que está de forma perpendicular a una forma paralela. ¿Ya? Obviamente no siempre se puede, depende mucho del tipo de herida, la situación y otras circunstancias, ¿no? Bien, eso como previo para ver luego cómo es una herida y la cicatrización. Bien, ¿qué es una herida? A ver, espérenme un ratito que creo que... Bien, ahora sí que creo que algunas cosas se me han movido. No, así que... Bien, bueno, tuve que sacar. Bien, entonces, ¿qué es una herida? Podemos definirlo de forma sencilla como la pérdida de continuidad del tejido. Eso significa que como la piel es un tejido continuo, cualquier cosa que haga que se pierda esta continuidad le llamaremos herida. Así, de esa forma sencilla. Sin embargo, podemos hablar de las heridas de muchos conceptos dependiendo de los puntos de vista. Podemos decir que es todo tipo de lesión traumática,
de la piel, ¿no? Donde, fíjense, hay solución de continuidad, lo que les mencionaba, que afecte tanto a la piel como a cualquier estructura adyacente. Significa en profundidad hacia el tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, ligamentos. También podemos decir que es una interrupción de la integridad del tejido por alguna forma de trauma, ya sea esta por intervención quirúrgica o cualquier otro trastorno médico subyacente, ¿ya? Entonces podemos decir que es una herida, ¿ya? Una herida, es importante que haya un buen proceso de tratamiento para que así la cicatrización se favorezca, sea más rápida, con mejores resultados, o sea, en otras palabras, estéticamente menos notoria, ¿ya? Y además evitemos que la infección complique el proceso de cicatrización o incluso al propio paciente, haciendo que una infección se difunda por todo el organismo, ¿ya? Bueno, como decía, de forma sencilla, podemos decir que simplemente es la pérdida de integridad de los tejidos blandos, ¿ya? Ya vamos a ver ahorita los tipos de heridas. No, ahí ven una herida penetrante por arma blanca, por un cuchillo, ¿ya? Bien. Entonces, una herida va a tener un proceso de reconstrucción, que es lo que es la fase de cicatrización, en la cual una lesión va a tratar de estabilizar los tejidos, ¿ya? De tal manera que vuelva a ser como era originalmente. Sin embargo, por más que lo hagamos todo perfecto, nunca más ese tejido será igual. Como pueden ver, siempre quedará algún cambio. Sin embargo, eso puede ser tan pequeño que una herida, o perdón, una cicatriz, puede que no se note visualmente, sino ese cambio llega a ser en algunos casos microscópico y nos enteremos que había ahí una herida. Bien, vamos a ver cómo se clasifica. Desde el punto de vista de la profundidad, vamos a clasificarlas en superficiales, profundas y de espacio visceral, o también que le llaman de cavidad. ¿Ya? Las superficiales solamente afectarán piel y grasa, que es el tejido celular subcutáneo, que es esa cicatriz, perdón, esa sigla que ustedes ven ahí. Ya, profunda, que comprometa a músculos, a aponeurosis, y aquí podemos incluir tendones, ligamentos, nervios y vasos sanguíneos. ¿Ya? Y espacio visceral, cuando afecta una cavidad, puede ser tórax, abdomen o cavidad endocraniana, y afecta a un órgano. Y eso en profundidad. En cuanto a su extensión, podemos decir pequeñas, si son de menos de 5 centímetros de longitud, que pueden ser atendidas incluso en el domicilio, en algunas circunstancias. Ya medianas, de 5 a 15 centímetros, que siempre necesitan valoración médica debido a su tamaño, y grandes, mayor de 15 centímetros, que incluso pueden necesitar valoración quirúrgica, porque pudiesen ser quirúrgicas por el tamaño. Pero también hay que entender que si bien pudiesen suturarse, ya el hecho de que sea ese tamaño, van a estar una buena cantidad de anestesia, y la anestesia local tampoco podemos ponerla en gran cantidad porque podemos producir intoxicación por la anestesia. ¿Ya? Bien, entonces también se pueden clasificar por mecanismos de producción, o sea, cómo se produjo, por grado de contaminación. Esta forma es importante, ahorita vamos a ver, de acuerdo a la pérdida de tejido y otras alternativas de clasificación que son buenas conocerlas. ¿Ya? Por el mecanismo, podemos tener heridas cortantes, que son las que son producidas por un objeto con filo. La característica de estas heridas es que sus bordes son limpios, regulares, siguen generalmente un trazo lineal en ambos bordes. La profundidad puede ser variable, de superficial a profunda,
y los bordes generalmente se mantienen vitales, significa con buena circulación, y cuando uno ve los bordes suelen tener colorcito rosado, lo cual nos indica que tienen buena circulación. ¿Ya? Bien, pueden ser producidos, como están viendo, por cuchillos, vidrios, bueno, cualquier cosa que tenga filo. Las punzantes son las que son producidas por un objeto con punta. Entre ellas tenemos clavos, espinas, ramas, agujas, etc. Estas superficialmente no suelen ser muy notorias, suelen tener una forma puntiforme, o sea, como un pequeño puntito. Suele tener la forma del objeto punzante, dependiendo si es redondo, cuadrado, etcétera, o triangular, ¿no? Este tipo de heridas suelen a veces profundizar bastante, pero el problema es que superficialmente no se nota. Una herida cortante, por ejemplo, es más fácil ver la profundidad. En cambio, una punzante no suele verse con claridad la profundidad, lo cual puede estar ocultando una lesión de alguna estructura importante, ya un vaso sanguíneo, un nervio o una víscera, si fuese en tórax o abdomen. Ya, otros problemas es que más fácilmente pueden generar infecciones, ya que son más difíciles de hacer proceso de limpieza y antisepsia de la herida por el hecho de que son pequeñas y va a ser difícil poder hacer este proceso. Por lo tanto, son las que se deben vigilar en cuanto a las infecciones. Aquí tenemos una, ya, como ven, en este caso el objeto era punzante, pero miren, tenía una forma triangular. Ya, la formita del objeto, como les mencionaba. Luego tenemos las erosivas, también se llaman de escoriación o de abrasión, que son las heridas que nosotros decimos comúnmente raspaduras, ¿no? Suele ocurrir cuando se realiza en una superficie áspera, ya el suelo, arena, asfalto, cemento. Son muy frecuentes en deportes y en accidentes de moto, donde más frecuentemente se suele ver. También en caídas, ¿no? Ya, este tipo de lesiones superficial suele abarcar extensiones medianas, podemos decir, ¿ya? No suelen ser muy peligrosas porque no son profundas, son más superficiales y su principal riesgo depende de la extensión. ¿Ya? Cuanto más grande sea, más peligro, ¿ya? Y se puede comparar con el daño que puede producir una quemadura, ¿ya? A menos en los accidentes de moto se suelen ver grandes tensiones, a veces todo la espalda o todo el muslo, ¿no? Y en ese caso incluso, como la piel se lesiona, puede incluso perder gran cantidad de líquidos, aun cuando el sangrado sea mínimo. Y bueno, ahí está una fotito para que vean una en una palma de la mano de una caída. Las heridas contusas son las que se producen por objetos que no tienen un filo ni una punta y que más que todo su daño se produce por la presión física que producen, ¿ya? Lo solemos definir que son lesiones producidas por objetos romos, en otras palabras, objetos sin filo. ¿Ya? La intensidad del daño en una herida contusa depende de la fuerza con la que impacta el objeto. Ya puede ser cualquier objeto, pero va a impactar a cierta fuerza y dependiendo de esa fuerza será el daño que produce el tejido. Generalmente suele producir heridas de tipo laceradas, en las cuales tenemos los bordes, como ven en esta imagen, irregulares, ya que en este caso, si llega a cortarse, generalmente se debe a la presión del objeto contra los propios huesos del cuerpo, y eso generalmente produce la lesión. Suelen tener bordes irregulares, profundidad también irregular, suele verse más tejido desvitalizado, como ven, esta parte negruzca o pálida, que significa que tiene mala vascularización
en esas partes. Sus bordes suelen ser muy irregulares. El sangrado dependerá de la lesión de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Puede tener también lesiones contusas cerradas, independientemente de la herida. Eso significa, en profundidad también pudiese lesionar otros tejidos. Incluso puede haber contusiones en las que no haya una herida abierta superficialmente, pero por dentro pudiese haber lesión. ¿Ya? Aquí vemos una. ¿Ya? Es muy frecuente que a veces, cuando es sobre un borde de un hueso, se comporte como una herida cortante. ¿Ya? Que en realidad lo que ocurre a veces es que el hueso ha cortado por dentro al presionar el objeto. Por ejemplo, sobre el borde de la ceja, ya el golpe puede generar que el hueso corte el tejido y por lo tanto la herida se puede comportar como una herida cortante. Ya, en este caso, fíjense, no solamente se ve la apertura de la herida, sino pueden ver los bordes bastante lesionados, ¿no? Desvitalizados, por ejemplo, en esta zona, como ven, negro, ya, y algunas zonas pálidas, lo cual indica que es una lesión contusa. Bien, luego tenemos lo que son las avulsiones. Ya. Bien, que es cuando se arranca porciones de tejido. ¿Ya? Puede ser un retazo de piel, de alguna parte del cuerpo, eso es lo que le llamamos avulsiones. Las amputaciones son cuando arranca una porción de un miembro o un dedo y que incluye el arrancamiento del hueso de esa porción. Eso le llamamos amputaciones. Tenemos las lesiones por aplastamiento, ¿ya? En los cuales un objeto pesado hace que los tejidos, podemos decir, revienten, en lo cual hay completa desvitalización del tejido, ¿ya? Y generalmente suelen ser lesiones muy traumáticas. En este tipo de lesiones está el Crush síndrome, o lo que actualmente se lo conoce como el shock inflamatorio o shock tóxico, en el cual después de haber sido aplastado una porción del cuerpo, se acumulan muchas sustancias inflamatorias en esa porción y cuando se lo saca del lugar donde está siendo aplastado, estas sustancias químicas pueden terminar produciendo un shock peligroso que puede terminar matando al paciente por completo. ¿Ya? Bueno, la forma es de conocer las heridas más frecuentes, punzantes, no se olviden, tienen la forma del objeto, ¿no ve? Suelen ser puntiformes, ya. Las cortantes con bordes lineales y limpios, significa con tejidos vitales. Los contusos, donde tiene bordes irregulares y se observa bastante tejido lesionado, desvitalizado o con sufrimiento alrededor de la lesión, ¿ya? Y lo que son las abrasivas o lacerantes que decía, cuando hay pérdida superficial del tejido, lo que son las raspaduras, como comúnmente le solemos decir, ¿no? Entonces, como ven, desde el punto de vista del mecanismo, lo vamos a clasificar en ese grupo, en esos grupos, perdón. Bien, en cuanto a grado de contaminación. En cuanto a grado de contaminación, es importante hacer esta clasificación, ya que depende de esto, dependerá si una herida es suturada inmediatamente o no, o se la deja para cicatrización por segunda intención, tercera intención, que más adelante vamos a ver en qué consiste eso, ¿ya? Pero para entender eso necesitamos saber esta clasificación. Este tipo de clasificación es según cómo esté contaminada la herida, ¿ya? Vamos a llamarle heridas limpias, las que se realizan en un ambiente controlado, en otras palabras, en un ambiente estéril, como el quirófano, ¿ya? Y son las heridas
quirúrgicas. ¿Ya? Esas se llaman heridas limpias. ¿Ya? Son las quirúrgicas. Le vamos a llamar limpias contaminadas, las que también se producieron en un ambiente controlado, en otras palabras, igual en el quirófano, pero durante el transcurso del procedimiento se contaminaron. ¿Cuándo se contamina una herida quirúrgica? Cuando ingresamos al tracto respiratorio, digestivo, urinario o vía biliar, principalmente el digestivo. Lo que pasa es que en estas cavidades, como lo que es el estómago, intestino, ¿no? Hay bacterias que viven normalmente ahí dentro. Por lo tanto, si una herida quirúrgica se contamina con el contenido, se vuelve entonces contaminada, ¿no? Por ejemplo, si operamos apéndice y entramos y el apéndice está intacto, hemos conseguido ligarlo y estirparlo sin que se rompa, es una herida limpia. Pero si encontramos que está abierto el intestino, ¿no? Porque puede que el apéndice haya roto o en el proceso se rompa porque a veces se vuelve friable, entonces se llama herida limpia contaminada. ¿Ya? Eso es entonces cuando se empezó con una herida limpia, pero entre el proceso se contaminó por esas características que les acabo de mencionar. Las contaminadas son las que no se realizan en un ambiente controlado. En otras palabras, aquí estamos hablando de heridas producidas de otra manera que no sea quirúrgica. ¿Ya? Estamos hablando de heridas por cortes, accidentes, etc. ¿Ya? Esas serían las contaminadas. Cualquiera que ocurra fuera del ambiente controlado. ¿Ya? Estas son pasibles a atención médica inmediata y de repente sutura dependiendo de la característica de la herida. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer otro grupito y en ese ya van a darse cuenta cuál es la diferencia con esta. ¿Ya? Pero se va a cortar en segundos. Entonces, ni bien se corta, se van a ir al segundo enlace que he enviado donde dice parte 2. ¿Ya? Va a entrar directo, ya no les van a tener que esperar nada. Ya entra directo, rapidito, para que le demos continuidad a esto. ¿Ya? Entonces nos vemos en la otra sesión. Saben, entrense rapidito al siguiente enlace.